Pero muy buenos días. Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Un devocional de las iglesias Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Los saludo en esta mañana del viernes 2 de julio. Queremos invitarlos para que estemos atentos a la enseñanza de la palabra de Dios que en breve minuto le estaremos dando. Mientras tanto, permítanme hacer una oración por la vida de ustedes, en especial por la salud, y quiero que me acompañen en esta hora a orar. Padre Celestial, tú que eres nuestro sanador por excelencia, nuestro médico, Señor, a ti clamamos, pidiendo que tú seas obrando en el corazón, Señor, de mis hermanos, para que la confianza en esa sanidad tuya llegue a sus vidas, porque sé que tú les quieres sanar, Señor. Solo que a veces nosotros no permitimos por la incredulidad y por tantos factores que hay en medio de nuestras vidas, Señor. Pero te pido que obres de una manera sobrenatural y seas tú sanando esa dolencia, Señor. Aún si hay virus del COVID, si hay dolencia de dolor en los huesos, dolor en la espalda, en toda parte del cuerpo, Señor, en el cual estén afectados, en este momento te pido que obres. También pido por milagros, Señor. No sé qué necesidad tengan ellos, los oyentes, en esta mañana. Pido que toques sus vidas, les sanes y obres de una manera sobrenatural y poderosa, porque tú eres bueno y para siempre tus misericordias, Señor. Pido a ti por cada oyente, que la gloria, que la gracia, que el amor tuyo, Señor, reine en cada corazón. Que el poder tuyo, Señor, sea derramado, obrando en medio de sus dolencias, de sus necesidades. Y aún te pido por aquellos que en esta mañana amanecen gozosos, contentos, para que continúen con ese gozo tuyo, siendo llenos del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y a los que están tristes, por favor, que un espíritu de parte tuya, un espíritu de gozo, Señor, llegue a sus corazones, de paz. Aquellos que están tristes, Señor, tú seas obrando en ellos de una manera poderosa para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, mi Jesús, y bendigo a cada uno de los oyentes en Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo por favor que mañana tenemos el ayuno en el templo. También en las casas en San Luis y en Huasca estarán también allí. Los jóvenes, mañana a las 4 de la tarde. Los jóvenes, quiero comunicarles que por cuestión de logística, este fin de semana no se va a poder ir a Huasca. Después les estaremos explicando en el día de mañana a las 4 los pormenores, que por el momento no se puede ir a Huasca, pero la idea es ir lo más pronto posible. Puede ser de este sábado en 8 o el día domingo, ahí miramos, pero pronto haremos eso. Así que tengan paciencia y mañana Jennifer les estará explicando detenidamente el por qué, por logística, tenemos que cancelar el evento para el próximo domingo. Pero como les digo, pronto estaremos haciendo esto porque es nuestro compromiso con ustedes y sé que se podrá hacer. Así que ténganos paciencia. Y también el domingo estarán los servicios normal en todos los tres lugares, como de costumbre. Bien, vamos ahora a la palabra de Dios. Como pudieron ver en el devocional del día de ayer, se comenzó un nuevo libro y como lo decía el predicador, estamos estudiando el libro de los Proverbios. Y hoy corresponde, por supuesto, como es 2 de julio, corresponde el capítulo 2 del libro de los Proverbios. Y la palabra de Dios, antes de ir al capítulo este, en el Salmo 119, 160, la parte A dice que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, lo que pretendemos en este mes de julio, a través de cada capítulo, según el día que corresponda, como en el ejemplo, reitero, el día de hoy que toca el capítulo 2 porque estamos a 2 de julio, es sumar todas estas palabras. ¿Qué es la suma de las palabras? El analizar toda la totalidad del capítulo y extraer una verdad, un pensamiento de parte de Dios para cada oyente, para usted y por supuesto para mí, que les estoy compartiendo en esta mañana. Y quiero darle unas pautas para aquellos que les gusta estudiar. Por favor, no lea el subtítulo que aparece en el encabezado de cada capítulo en la mayoría de versiones, en especial la Reina Valera 60.
es bueno omitirlo porque eso nos saca de una vez de lo que Dios nos quiere decir. Es un consejo que nos daban mucho los maestros cuando estuvimos estudiando la palabra de Dios. Nos decían, no lean el subtítulo, por favor, porque uno de los problemas del subtítulo es que no es inspirado por Dios. En cambio, el resto de versículos sí son inspiración del Señor, entonces por eso es un consejo que les doy. Y como ya estudié el tema, ya miré todo, quiero darles la palabra que la finalizaré también dando. Y sencillamente lo que Dios nos quiere decir en todo este capítulo, la suma de todas estas palabras es la siguiente. Es que si obedeces lo que te digo, te evitarás muchos problemas o muchos dolores. Sencillamente es lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Algo directo y al corazón, como se dice muchas veces. Si obedeces lo que te digo, hijo mío, te dice Dios, si obedeces lo que te digo, te evitarás muchos problemas, muchos dolores. Es el pensamiento extraído de toda esta verdad, la suma de tus palabras, de tu palabra, es verdad, como lo leí ya en el Salmo, la parte A. Y vamos a analizar entonces por qué el pensamiento de Dios, después de sumar todo esto, se sacó esta conclusión. En el versículo 1 del capítulo 2 de Proverbios, por supuesto, el Señor dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, escuche bien. En pocas palabras, si me escucharas, hijo mío, qué bueno es esta voz que Dios nos dice, hijo mío, como ese padre aconsejando a ese hijo. Como cuando uno le decía al hijo, hijo, pero escúcheme, por favor. Es que el problema suyo es que no me escucha, o sea, y la palabra no es que no esté oyendo, es que no obedece sencillamente, es lo que nos quiere decir Dios. Si me obedecieres, por eso el planteamiento del versículo 1 es muy importantísimo en este capítulo. Y mire lo que le sigue diciendo en la parte B del versículo, y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Pocas palabras, y recordaras y memorizaras mis palabras y las recordaras porque usted se le olvida. Es el problema de nosotros los hijos de Dios, a veces nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Y es cuando entonces fallamos. El versículo 2, perdón, siguiendo el orden de ideas, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y sin inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Qué es lo que este versículo está dando a entender? De que si en algo hay sabiduría es en la palabra de Dios. Por eso dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Porque si una persona comienza a obedecer la palabra, la sabiduría comienza de una vez a salir a flote. Y ya como lo decían ayer en el versículo 7 del capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, comienzo a tener temor y luego del temor aparece la sabiduría que aparece, reitero, por causa del temor a Dios, porque eso empieza a ver como un temor reverente y yo digo, no, no lo voy a hacer. Cuando escucho, cuando obedezco lo que Dios me está haciendo, cuando recuerdo lo que Dios me está diciendo. Analicemos un poquito el versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Cuando se habla del escudriñar, se hace mención y podemos recordar el Juan 5 39 y 40. Mire lo que el Señor le decía a los israelitas. Juan 5 39. Escudriñar las escrituras. El Señor le decía, ustedes escudriñan, ustedes buscan, se preocupan por leer, por estudiar. Dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Yo decían, de la Torá sobre todo decían, vamos a buscar aquí porque aquí está la vida eterna. Y era verdad. Pero ¿cuál era el problema? Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús decía, era verdad, ahí estoy yo. Yo soy la palabra, yo soy la vida eterna. Pero el versículo 40 los rajaba, dice el que hace el examen. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Se preocupaban por estudiar y estudiar, como que Dios nos guarde. A veces los que nos gusta estudiar la palabra, la estudiamos pero no la obedecemos. Eso es mortal. Escudriñamos, pero entonces no la obedecemos. Pero realmente lo que Dios quiere es que escudriñemos y que obedezcamos. Pero ¿de qué manera se debe escudriñar y de qué manera se debe obedecer? El versículo 4 dice, sí, como a la plata la buscares. ¿Quién no le gusta la plata? A todo mundo. Y así como nos preocupamos por ella, debemos preocuparnos también por
no solo escudriñar la palabra, sino por obedecerla, que era el gran problema de los israelitas, porque Jesús le dijo, mire, yo soy el que estoy en medio de la palabra, yo soy la palabra, yo soy el logo de Dios, crean en mí, acéptenme. No, nadie quiso. Y a veces pasa hoy día con la iglesia ese mismo problemita, porque me puedo pasar todo el día estudiando, pero si no obedezco, no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no obedezco? Versículo 5 de entre tantas cosas que hay aquí, el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando yo escucho la palabra, cuando yo la obedezco, entonces entiendo el temor de Jehová. Dice, y hallo el conocimiento de parte de Dios. Y versículo 9 nos sigue diciendo, entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino cuando yo, reitero, obedezco la palabra, la retengo en mi corazón y la pongo por obra. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, entonces entenderás justicia, o sea, la justicia de Dios. No voy a estar diciendo es que Dios es injusto conmigo y nada, sino que voy a decir, sí, Dios es justo, aun cuando me corrige, diré eso. Dice, y equidad. La palabra equidad habla de algo que es un equilibrio, cual Dios usa de equidad conmigo, o sea, Él está juzgándome siempre para el bien mío, siendo algo correcto a favor mío. Y se entenderé todo buen camino. Voy a saber por qué camino debo de andar. Pero, ¿qué pasa entonces cuando hago lo contrario? Cuando no obedezco, cuando no recuerdo, cuando hago como si no conociera a Dios, como si no supiera nada de Él. Entonces el versículo 13 da la reprensión, dice, sí, que dejan los caminos derechos. Entonces cuando me tuerzo, en pocas palabras, para andar por sendas tenebrosas, sendas de oscuridad, sendas malignas, porque lamentablemente es lo que hacemos a veces. Nos vamos por unos caminos que no conocemos porque son tenebrosos, pero por ahí nos metemos, todo porque no queremos obedecer, no queremos escuchar al Señor, las palabras de Él. El versículo 14 dice, que se alejan, que se alegran haciendo el mal. Escuche, no solamente nos vamos por caminos tenebrosos, sino que nos alegramos. ¿Y qué indica esto? Se pueden ver a muchos hijos de Dios todavía odiando, hablando mal de los otros. Es, dice que se alegran en eso. Es que me la hizo y tal cosa. Hay alegría cuando esto se hace. Se alegran en hacer el mal que está diciendo la palabra. El versículo 16 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Sencillamente, si yo sigo en lo malo, entonces aún caeré en pecados sexuales, cosas horribles por estar allí. Por eso la Biblia habla de caminos de perversidad, como dice el versículo 14, la parte B. Dice que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Se acumulan allí a hacer perversidades, cosas escandalosas a veces. Todo porque decidimos desobedecer a Dios. No queremos escuchar su palabra cuando nos dice, hijo, espera, hijo, yo te amo, etcétera, etcétera. Como lo que le está diciendo en esta hora de la mañana, porque es bien complicada la situación. Y el versículo 20 enseña que si obedecemos, si hacemos lo que Dios nos dice, entonces dice así, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. El problema nunca está en Dios, el problema nunca está en los demás, como se reitera mucho en estos devocionales. El problema está en mí cuando desobedezco a Dios, cuando no hago caso. Y es más terrible porque no solo no hago caso, sino que culpo a otros. Resulta que el problema no es de los demás, el problema está en mí. Y en conclusión, si obedeces lo que te digo, te evitarás muchos problemas, muchos dolores. Es lo que el Señor nos está en esta mañana llamando. Si obedeces, reitero, lo que te digo, dice el Señor, te evitarás muchos dolores. Es la palabra puntual para usted y para mí. Así que les bendigo. Quiero terminar en oración.
primeramente por mi propia vida, para que yo pueda obedecer cada día más a Dios, y por usted que quizás anda un poco desobediente, o quizás siente desobedecer, o que estás a punto de claudicar. Padre Celestial, la vida de los oyentes, Señor, está en tus manos. Gracias por la suma de tus palabras, que es verdad, Señor. Hoy te queremos decir que obres en nuestras vidas, en el corazón de mis hermanos. Señor, llénalos de ti, obra poderosamente, fortalécenos, Señor, en tu palabra, en tu verdad, para la gloria tuya, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amado por excelencia. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos y mi propia vida. Enséñame cada día, Señor, a vivir para ti, a estar lleno de tu gracia, de tu amor, de esa verdad tuya poderosa, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, te bendigo, mi Padre amado, y te doy muchas gracias, porque tú eres fiel y maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Bien, me despido. Un saludo para todos los oyentes, para todos mis hermanos allá en La Calera, en San Luis, en Huasca y en cada parte y rincón del mundo donde me escuchan. Recuerden que les habló el pastor Jorge Galvis. Bendiciones para todos, que pasen un feliz y agradable y rico y delicioso viernes. Les bendigo en el nombre de Jesús.